que nos gustan los murcianos eso de salir a la calle, ¿eh? Bueno, es que con este tiempo que tenéis, ¿cómo nos va a gustar? Vale. Vamos. Me chivan que ya está todo preparado. Pues si tú quieres empezamos. Venga, y si no demos un empezamos. momentito. Venga, vale. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta segunda jornada de la Feria del Libro de Murcia 2022. Vamos hoy con una tarde fuerte, increciendo, como decía antes. José Antonio nos ha presentado el Premio Murcia Libro. Seguimos subiendo escalones y tenemos ahora a Pilar Sánchez Vicente con La hija de las mareas. Una novela que, bueno, ahora empezaremos a hablar de ella porque a mí me ha resultado bastante curiosa, y, aparte de entretenida y demás. Luego te lo comento, así como quien no se entera de las cosas. Como decía, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de esta segunda jornada de la Feria del Libro. Vamos a dedicar la tarde a la novela de corte histórico. Porque es histórica, pero tiene muchas más cosas. Es histórica, pero tiene muchos recaos, efectivamente. Tiene muchas más cosas. No me voy a enrollar porque yo soy de divagar mucho, ir por las ramas. Pilar Sánchez Vicente, ¿cómo te defines? Me tengo que definir así, sin anestesia Sin ni anestesia, nada. no, es que ahora está muy de moda eso de preguntarle a la gente, ¿no? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cómo te defines a ti mismo? Antes tenías que tratar a la gente... Tengo que venir a Murcia para ponerme al día. Porque ya es la primera vez que me lo preguntan, ¿cómo me defino? ¿Con qué pronombres? No, con los pronombres no hace falta que me lo digas, te lo ponía como ejemplo, ¿no? Pero yo... Es verdad. Como escritora, supongo como que escritora, preguntas, ¿no? Como persona y como escritora, ¿cómo te defines tú mismo? Porque bueno, la biografía que a mí me manda Roca cuando me pasa la nota de prensa es estupenda. Es una ficha maravillosa, técnicamente preciosa. Y dices, qué bonito. Pues yo me defino como... Además, recuerdo que tuve una vez una jefa que me incorporé y ese mismo día me preguntó, ¿y tú cómo te defines? Así, ¡paf! Pero en un contexto laboral que te quedas así y solo me salió cariñosa y de buen humor, que en un contexto laboral no pinta nada. Pero aquí yo creo que sí, que queda bien. Pues me considero cariñosa y de buen humor. No, y en un contexto me parecen dos dones, muy en buenos. un contexto laboral más aún. Porque lo del buen humor, sobre todo, según qué entorno, puede ser muy necesario. Para mantenerlo, sobre todo, ya no obtenerlo tanto como mantenerlo. Bueno, pues está bien una persona entonces optimista. Sí, optimista, positiva. Sí, vale. Yo me levanto sonriendo. Bien. Si una persona optimista, y ahora voy a unirlo con La hija de las mareas, ¿cómo se enfrenta a la realidad histórica de una mujer del siglo XIX en una España, me vas a permitir, no rural, pero cuasi? Bueno, pues te enfrentas con la esperanza de que contar esa historia realmente pueda servir para mejorar el presente. Es una forma de afrontar siempre cuando cuentas historias del pasado, porque consideras que realmente se desconoce mucho. Y es una forma, conocer el pasado es una forma de mejorar el presente que tenemos. No, sin duda, siempre nos han dicho que el que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Y ya ves que se repite, y se repite. Desgraciadamente, con demasiado siglo. El siglo XIX, de alguna forma, supone un despertar en la España muy liviano comparado con otros... Hombre, iba a ser un despertar. Iba a ser un despertar, prometía. El siglo XIX, yo siempre lo digo, ella es hija de sanadoras que llevan durante años la profesión de sanadoras y sin embargo en ese momento ella decide romper con eso y querer ser impresora, pero claro, es que es el efecto 2000. Es el cambio de siglo. Tú cuando cambias del siglo XVIII al XIX quieres romper con todo el pasado. Como en el año 2000 pensamos que nos íbamos a quedar sin ordenadores, sin los ascensores se iban a detener. Siempre adjudica uno caracteres milagrosos a los siglos que empiezan, ¿no? Cuando parece que empieza una... Y en este caso ella pretende ser una hija de su tiempo. Sí, cuando empieza un año hacemos todos esos propósitos de año nuevo y tal, pues claro, cuando hace el cambio, o como hicimos el cambio de milenio... Claro, o cuando haces el cambio de milenio no te quiero contar.
una mujer, dices, descendiente de sanadoras. O sea, para mí, que como mínimo de bruja para arriba... Bueno, de bruja evidentemente tiene una abuela o tatarabuela que pasa por bruja, porque faltaría más. Las brujas al fin y al cabo siempre fueron o sanadoras o mujeres que ejercían de alguna manera la medicina popular. Claro, las que iban a la hoguera o eran independientes, tenían un negocio, o se quedaban viudas, querían quedarse con sus terrenos y entonces las acusaban de brujería. Acusarte de bruja siempre fue la excusa perfecta para quitártelo todo y luego ya llevarte a la hoguera. Como osan generar. De todos modos decías que el siglo XIX supuso un cambio. No, en el siglo XIX es verdad que las costuras del antiguo régimen estallan, pero tampoco supone un cambio. Un cambio hubiera sido si aquí no hubiéramos gritado "vivan las caenas" y si Fernando VII no hubiera vuelto a poner la Inquisición que Napoleón quitó. Napoleón precisamente fue lo primero que hizo nada más entrar. Bueno, sabes tú que el peor enemigo de un español es el propio español. Dicen. y viene por ahí. Pero te comentaba también, es que este país es especialista en empeñarse en quedarse atrás. Te ponía el ejemplo cuando llegabas de nuestra querida Estación del Carmen. Sí. Que poco más o menos está ambientada cuando tú novelas. Efectivamente, en esas excepcionalidades que vienen para quedarse, ¿no? Para toda quedarse. La vida. Cuando yo me enfrento a descubrirte, porque una de las cosas maravillosas que tiene colaborar con la Feria del Libro es que descubres, obviamente como la propia palabra indica, autores que no conocías hasta el momento. Descubro una novela maravillosamente bien escrita, obviamente, con un contexto de pincel fino, porque dibujas el contexto histórico con una precisión y con un detalle que se nota que lo cuidas y lo quieres y te importa. Pero sobre todo, reclamo este título para venir a la feria por la parte social que me parece importante que debe tener. Es decir, reivindicar ya no el tema de la igualdad de la mujer, o sea, el reivindicar históricamente el trabajo de la mujer, la función que ha hecho, las dificultades que ha tenido, es una gran parte que se debe seguir haciendo para poder llegar a esa igualdad real. Es decir, tú no puedes coger y decir somos iguales. Sí, de teoría deberíamos serlo, pero es que venimos pasando por todo esto previamente. Yo lo que voy a coger y el bolígrafo, porque vas abriéndome melones uno detrás de otro. No, tú puedes contestar lo que te apetezca. El boli no tienes aquí. No, porque efectivamente es que dijiste varias cosas muy interesantes. Lo de la historia y las pinceladas que voy dando de la historia, creo que son necesarias en una novela histórica. Hay quien pasa más por encima. A mí voy a poner el gorro de... ya que no de murciana, por lo menos de más castellana que asturiana, por si alguien no me entiende bien. Lo considero necesario hacer esos apuntes porque al fin y al cabo vivimos en un contexto, en cualquier época vives en un contexto político. No es lo mismo estar ante una monarquía inquisitorial o bajo la égida de Fernando VII que tener a Pepe Botella, pero no es lo mismo tampoco que en tu comunidad surja una Junta Suprema o que esa Junta Suprema tenga un corte conservador o político. Somos seres políticos porque polis es ciudad, polis es la ciudad griega, por tanto residimos en ello y por eso a mí me gusta siempre en la parte histórica hacer muy breves pinceladas porque no quiero que sean novelas ni de monarcas ni de reyes, como decía Silvio Rodríguez. La historia la escribe la gente sin historia. A mí me gusta que sean novelas de la gente sin historia. Y claro, en este caso ya el otro melón que abrías de la igualdad de las mujeres, ahí sí que evidentemente somos las eternas marginadas y excluidas del relato de la historia, no de la historia, porque una cosa son los hechos históricos y otra cosa es el relato que tú hagas de esos hechos. Y en ese relato es donde somos o donde fuimos siempre excluidas, lo cual no quiere decir que hubiéramos estado siempre pegándonos por la labor. Porque ya tienes, en el siglo XIII están los memoriales de agravios, luego van las querellas de mujeres,
van las quejas que presentan aquí ante la Asamblea, y luego llegan estas dos grandes mujeres que son Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, que ya son, quiero decirte, el libro no aparece la palabra feminismo, pero estas dos mujeres se las considera que son el inicio de todo. Es, permíteme la frivolidad, un problema de marketing, ¿no? Como el marketing masculino ha machacado la función, no porque no estuvieran, estaban ahí. Claro. Estaban haciendo una función igual o superior en según momentos, pero fueron... Mira, por ejemplo, si alguien se lleva la novela, el sello que hice para la novela es la portada del catálogo de las mujeres impresoras del siglo XIX que hay en la Biblioteca Nacional, que se puede consultar en línea. Y hay 270 mujeres impresoras en el siglo XIX en España. Claro, a ti te dicen, mujeres impresoras, no, que va, imprentas, no, seguro que las mujeres no estaban en las imprentas para nada. Pero no, y escritoras. Otra cosa es que en el canon literario, o sea, en esta selección de nombres que se hace en los libros de texto, en ese canon literario, te aparezcan solo hombres y no te aparezcan mujeres, pero que la sin sombrero, el movimiento de la sin sombrero solo hizo descubrir que había otro montón de mujeres, aparte de Dalí, de Gala, había un montón de mujeres, de artistas, de escritoras, con nombre y con apellidos, que se borran. Que al fin y al cabo la inquietud o el ansia de expresarse artísticamente es inherente al ser humano, no al hombre o a la mujer, es al ser humano. Claro, y precisamente todo lo relacionado con la literatura y con la cultura son de... Porque tú date cuenta, estamos hablando de esa total marginación, ¿no? La pelea de todas estas mujeres, sobre todo y fundamentalmente, es el acceso a la educación. Eso es lo que realmente les preocupa, el acceso a la educación, porque eso es lo que no tienen. Y lo saben bien las damas nobles, y lo saben bien las monjas en los conventos, porque son las que tienen acceso a las bibliotecas. Y si tú tienes acceso a las bibliotecas y empiezas a leer, no solamente aprendes a leer, raro será que no termines escribiendo. De hecho, los primeros libros que se publican de mujeres son de cartas. Son estos libros de cartas porque siempre se escribió. Y ella, Andrea, la protagonista, vive de la palabra y vive de escribir cartas también, de ganarse la vida escribiendo cartas, pero también haciendo una cosa que me llama la atención porque ahora se cotiza muchísimo en internet, ¿no? Que es haciendo, por ejemplo, las invitaciones a la boda o a lo que sea, manuscritas, con esta filigrana, con esta letra impresa, inglesa tan mona. Hay un apellido que está más que lo estoy leyendo en la primera línea de la sinopsis, que claro, es un apellido clave en esa época, que es el de Jovellanos. Claro, la protagonista es la hija de Jovellanos. Claro, en el momento en que decides que se va a desarrollar la novela, en ese momento, porque tú cuando escribes una novela histórica no dices una novela del siglo XVIII, tiene que ser una novela que tenga una fecha de inicio, una fecha de fin. Esta empieza en 1720 con la entrada de la última ballena por el puerto de Gijón y acaba en 1820 con el levantamiento de Riego en Cabezas de San Juan. Pero al coger esa franca histórica y tocar la ciudad de Gijón, inevitablemente te sale Jovellanos. Es un personaje que tiene suficiente presencia. Y de hecho, cuando rastreas en la familia de Jovellanos, que es un poco el origen de esta novela, es cuando ves ves la dimensión que tenía el sistema de castas del antiguo régimen. Porque el hermano mayor de Jovellanos, el heredero del mayorazgo, se suicida por amores por una criada, porque no se contemplaba ni era posible que un noble se casara con una criada. Y con 18 años se suicida. Por cierto, la criada se llama La Encantadora, así figura en todos los lados, y La Encantadora tiene su presencia. Pero cuando vi un personaje como ese, La Encantadora por la que se suicida el hermano mayor, dices tú, bueno. Y otro personaje que es la hermana de Jovellanos, que es un personaje que en Asturias le damos muchísimo reconocimiento porque es la primera mujer que escribe en asturiano y además escribe una poesía social comprometida. Es un fenómeno de mujer y además tiene una vida
la verdad tiene una vida de pena, porque ella se casa muy joven, con la ambición de irse a Madrid. En Madrid monta tertulias, que es el fenómeno de la época, monta tertulias, se rodea de todo lo más granado que hay de la corte. Va para allá con 20 años y a los 27 vuelve viuda y sin las 3 hijas, que le murieron las 3. Entonces es una figura, y con todo ese dolor, ahí está la carta de Jovellanos, que dice que se enamoró también de otro que no le corresponde por estatus social y que por supuesto no se puede casar con él, y es lo que hace que se meta en el convento de por vida. O sea que fíjate tú, realmente alguien que era una familia ilustrada y liberal, acusados incluso de afrancesados, cómo de repente tienen que... De todos modos, tú inicias la novela bastante dura en cuanto a colocar la situación. Coges a una mujer muy joven, embarazada, la dejas viuda y encima la haces parir, dar a luz. Sí. O sea, toma facilidades. Todo facilidades en la primera página, efectivamente. Todo facilidades en la primera página. Sí, son historias duras porque son momentos realmente muy duros para las mujeres, y más para esa niña que acaba de salir de una cárcel. Una niña que nació y vivió los 6 años de su vida, 12 los que tengan, los vivió en la cárcel pegada a la madre hasta que la madre muere. Bueno, esas situaciones de las cárceles. No quería yo empezar, pero es que es lo que estábamos hablando antes. Tú coges a una mujer con conocimientos de medicina o herbolistería, la pones en un contexto en la que no interesa que ejerza, porque pues se mete, o por intereses económicos realmente, de una farmacéutica. Ya, si hubieran podido. Es que sabía más que el farmacéutico, claro, pero no le dejaban tener farmacia. O sencillamente por miedo o ignorancia, que al fin y al cabo vienen juntos, el miedo suele venir muy a mano de la ignorancia. Estás dándole todos los papeles para que en ese momento, pero es que no solo en ese momento, es que desgraciadamente en este momento todavía se encontraría con unas grandísimas dificultades. Todavía se encontraría con dificultades, evidentemente, dependiendo del sector al que se quisiera dirigir, todavía encontraría... Los techos existen, todavía los tenemos. Esos techos de cristal siguen existiendo. De cristal, de cemento, los que algunos son muy de hormigón. Los que te ponen... Te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con el libro, sí con todo lo que estamos hablando, desde el punto de vista masculino. Yo he tenido la suerte de trabajar casi todo el tiempo rodeado de mujeres. Durante muchos años, en la empresa en la que yo trabajaba, éramos 62 personas, 59 mujeres y 2 hombres. Y el osito, Raúl. Sí, bueno, un hombre y el osito, yo. Básicamente, sí. Me ha dado siempre la sensación que laboralmente sois difíciles de tratar entre vosotras. Bueno, eso me parece un tópico de la sección tópicos. Eso me parece, a ver, saquemos la sección tópicos. No, ubícamelo. Te lo estoy diciendo en serio. Me está pasando. Me estás hablando de una plantilla de 30 personas. Es lógico que haya problemas entre 30 personas y coincide que son todas mujeres, pero no porque sean mujeres, porque son 30 personas. Vale. Si tienes 30 personas y son todos hombres, vas a tener la misma barullo. Vale. El que llame maricón al otro, el que el otro no sé qué, y las envidias, y a ver si este asciende y el otro no, y el otro no sé qué. Es más, con testosterona por medio, que eso es mucho más complicado todavía. Son complicadas las relaciones laborales y sociales, pero el hecho de que la mayoría que trabajen sean unos otros, yo creo que es indistinto. Entonces, y ahora volvemos a la novela, una vez hechas las bromas de mal gusto. Te lo había dicho, ¿no?, en el coche cuando te he recogido. Enfrentarse, como decías, a querer seguir descubriendo es porque te han puesto delante el caramelo. Has podido acceder a esas primeras letras, sea de forma voluntaria porque te las hayan puesto, o robadas de alguna forma. De alguna manera. Recuerda que está Clara Campoamor y en la novela sale la protagonista para entrar en Oxford en un cole y se tiene que vestir de hombre.
a lo largo de la historia, las mujeres que se visten de hombre o que usan seudónimos masculinos para publicar, son muchísimos los casos, vamos, son infinitos. La necesidad de... Está claro, volvemos al contexto histórico de España, era una cárcel, un cerrajón muy importante. La necesidad de viajar a Reino Unido, abrirse la mente a través de un viaje, pues intentar acceder a Oxford o a grandes universidades europeas, ¿qué supone realmente, o qué supone para, como tú estás diciendo, para una mujer que viaja normalmente en solitario y que tiene que... Bueno, el viaje ya, hay una anécdota muy guapa en el barco, porque queriendo darle realmente dimensión a la protagonista, claro, tú lo que no puedes olvidar que es una protagonista en un barco que es un patache, que es un barco negrero metido a velero, que está usando con funciones comerciales, y ella tiene endometriosis. El nombre no se dice, pero ella tiene endometriosis, que es una enfermedad muy generalizada. Eso sí que es una enfermedad, no la regla. Es una enfermedad muy generalizada y eso provoca unas hemorragias tremendas. Pues imagínate ella qué problemas puede tener realmente, ¿no? Y eso, ahí hay una anécdota que precisamente eso les va a salvar la vida, de un ataque pirata. Pues ya lo leéis, para no hacer spoilers. Pero yo creo que en ese sentido sí es importante que las protagonistas, que además en mi caso son protagonistas por una decisión muy clara, ¿no? Por haber, yo soy heredera de la historiografía de finales del siglo XX, que ahí es donde realmente se abandona este mundo de hablar del Cid y de hablar de Pelayo y de los grandes mitos y de los grandes señoros y señoros, y entonces se vuelve la vista a la vida cotidiana, y lo que interesa realmente es saber cómo vivía la gente, de qué se alimentaba, qué relaciones mantenían entre ellos, cómo era esa estructura social como la que podemos tener ahora. Y en ese contexto, en el momento en que quitas el foco de las grandes figuras que ya están sobradamente escritas, que suelen ser o reyes o nobles o guerreros, eso no es la historia. En el momento en que se decide que esa no es la historia, que vamos a ir abajo, ¿no? A los hombres y mujeres sin historia, que son los que la escriben. Y entonces en ese momento, claro, es donde aparece la mitad más uno de la población, que somos las mujeres. Hay un libro buenísimo que es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Un libro de economía al gran economista Adam Smith. Hago spoiler, era la madre, pero es un libro buenísimo porque de verdad te sitúa en lo que es la verdadera economía que sale de Conos, que es de doméstico. ¿Quién lo llevaba siempre? O sea, es como lo de las sanadoras, ¿no? En los pueblos, como bien decías, el médico es una figura que hasta bien avanzada en la edad moderna, el médico es carísimo, el médico lo tienen los nobles, médico hay uno, pero enfermo se pone todo el mundo. ¿Y quién soluciona las enfermedades de todos los del pueblo? Pues siempre son las mujeres, siempre hay una que sabe los remedios, que conoce las hierbas, que conoce lo que hay que hacer, cuando le viene la luna, sabe anticipar. El libro, te estaba diciendo antes, sale a finales del año pasado, septiembre, hace un año más o menos. Octubre. Sí, pues sí, hace un año, justamente. Estamos de cumpleaños. Estamos de cumpleaños. Estamos celebrando más una segunda edición, un libro precioso, que Roca trabaja siempre con un cariño. Trabaja muy bien, sí. Y quiero que nos cuentes un poquito de cómo está siendo, pues, el transcurso de este, porque además tuve la suerte de verte en junio en la Feria del Libro en Madrid. En la Feria del Libro en Madrid. Y tenías una cola graciosa, gente además que venía buscándote, que había leído también tu primer libro. Sí. Bueno, este es el tercero. Bueno, a ver, es el tercero, con Roca es mi 12ª novela, que la quiero decir. Esa es ya estamos en la parte que me gusta, que es que cuando yo digo algo y tú me corriges. Claro, yo tengo contabilizado. Claro, no, y de hecho con Roca son 4, porque hay La diosa contra Roma. Lo que pasa es que La diosa contra Roma es del 2008. Entonces yo tuve la suertísima, de encontrar una editorial que me reedita todas las obras que tengo acabadas, que es Orfeus Ediciones Clandestinas. Y entonces ese me reeditó todas las obras y ahora me saca La diosa contra Roma en papel, pero La diosa contra Roma en digital se queda Roca con ella.
es un poco, hicieron entre ellas un acuerdo, uno se queda en la digital porque claro, Roca tampoco quería perder la referencia de la diosa contra Roma que yo tenía, porque con Roca llevo 4, efectivamente. La muerte es mía, Mujeres errantes y esta. Y para el año que viene te advierto que un bombazo, ¿eh? ¿Cerramos ya que vienes el año que viene a presentarnos un libro nuevo? Una bomba. No sé si me lo sacarán para octubre, primeros o finales, pero... Bueno, hablamos con ellos para que salga a finales de septiembre y les da tiempo traerlos aquí a presentar. Hago otra tournée, que en esta tierra me tratáis fantástico, marchamos cargados de vinos, de quesos. Bueno, que nos van a echar todavía del avión. Se me van a mí las cosas así con una facilidad. No te preocupes, es la edad. Es la edad, efectivamente. Porque, no, yo te quería decir... Si no cuento yo algo. Sí, no, te tengo marcada como un referente, no solo a nivel literario, en el tema de la lucha o la difusión feminista, sino activamente en otros ámbitos. A ver, la lucha es la de la igualdad y la justicia social. Y ahí es una lucha hasta de clase, si te quieres poner. pero de lo que se trata precisamente es de que los derechos sociales, los derechos humanos, etcétera, nos alcancen a todos. Pero eso yo creo que debería ser el lema de todas las personas que estamos aquí, porque no vas a querer solo para ti lo bueno, ¿no? Pero es que además en tierras asturianas ese tipo de lucha ha sido muy dura y muy fuerte. Si estoy pensando ahora mismo, a lo mejor en gente que trabajaba en cosas livianas, ¿no? Como picar carbón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la mar, que también. La mar aquí también tenemos aquí unas cuantas. Aunque esta mar es más tranquila, es verdad, ¿eh? Tiene sus puntos. Claro, también. Es que lo nuestro es charquito. Lo vuestro es charquito. Lo vuestro es un océano entero. Lo nuestro sí es más grande, sí. Sí, hombre, es una tierra muy pequeña porque realmente, territorialmente, es una extensión muy pequeña, pero a la vez tiene la combinación esa de la montaña y de la mar, y es una tierra, por volver a la novela un sí, poco, sí. Por aquí hemos venido a hablar de tu libro. Se te va la olla, pero yo he venido a vender mi libro, que decía otro. Y entonces es muy gracioso porque uno de los episodios, la novela, Andrea sufre la Revolución Francesa. En primera, en carne, con todas las carnes, sufre la Revolución Francesa. Pero otro de los episodios que se narra y que son realmente muy dramáticos y muy intensos son los de la Guerra de la Independencia. Y claro, la Guerra de la Independencia, por ejemplo, es la gran desconocida para la propia gente de Asturias, porque para el común de los mortales es algo que pasó de Despeñaperros para abajo, y la referencia es Curro Jiménez. Y sin embargo allí los mamelucos de Goya estuvieron en la playa, en el desembarco de una flota que venía del sur, la flota de Renovales. Esa es una historia preciosa, por ejemplo. Yo siempre la cuento porque yo no sé si alguien conoce la playa de Gijón, la playa de San Lorenzo, es un arenal grande. Y entonces, cuando la Guerra de la Independencia, el norte estaba tomado por los franceses. Y entonces desde el sur, desde Jaén y desde Cádiz, fundamentalmente Cádiz, que era la ciudad libre, que nunca estuvo tomada por los franceses, desde Cádiz, Renovales, un general, se propone montar una flota para ir a liberar el norte de España de Francia, de los franceses, ¿no? Y entonces coge... Pero claro, montar una flota no se monta en un día, porque tienes que buscar el dinero para los barcos, tienes que buscar los marineros, tienes que buscar la comida, tienes que buscar los aperos. Total, que cuando acabó de montar la flota, era octubre, y subió para arriba el buen hombre con su flota, que al llegar a la altura de La Coruña, un temporal ya desarboló la mitad de la flota, dejólos tirados totalmente. Y cuando llegan delante de la bahía de Gijón, tira el primer cañonazo y le da a la casa de Jovellanos, que también ya ves tú que hay que tener mala suerte. O una casa muy grande. Una casa muy grande, no te creas. No, las casonas asturianas son más bien pequeñitas y cuadradas, ¿no? Con 2 torres y cuadradas y más.
le da a eso y entonces se produce un desembarco, que el desembarco, te puedes imaginar el desembarco de Normandía mutatis mutandis, pero esto con unos andaluces de Jaén, mareaos. Imaginaros cómo estarían de recorrer toda la costa del Atlántico en temporal, que ya se habían perdido 2 barcos. Llegarían mareados, blancos, vomitando, no sabían ni dónde estaban. Y cuando están intentando alcanzar la arena y alcanzar la tierra, de repente en el otro extremo de la playa, esos gritos, esos chillidos, esos que lanzan los mamelucos de Goya, con sus cimitarras, sus caballos blancos, cargaron contra ellos, se produjo una matanza impresionante. Y luego ya entraron los mamelucos a violar a las mujeres a Cimavilla, que era lo que era el Gijón, claro, Cimavilla. La expansión es obra de Jovellanos, precisamente. Estamos hablando del mar, porque hablar de Asturias es hablar del mar de alguna forma. Como tú decías antes, es la montaña y el agua. Sí. Y es hablar de toda la historia, es el hilo de toda la novela. Claro. Porque prácticamente todo está vinculado de una forma u otra. De una forma u otra está vinculado a la mar, porque date cuenta que en ese momento histórico, en ese momento de finales del 18, estamos diciendo que estamos bajo la Inquisición, bajo el periodo inquisitorial de Fernando VII. Eso quiere decir que está prohibida la imprenta, no hay libertad de imprenta, no hay periódicos, no hay nada. Y Jovellanos mete los libros, él como todos los liberales, meten los libros por ese puerto del norte. Por eso tiene tantísima importancia el puerto de Gijón en ese momento. De hecho, cuando llegan los ingleses a ayudar a los del norte contra los franceses, ayudarnos contra los franceses, a los asturianos y a los gallegos, desembarcan también en ese puerto. Es un puerto por donde entra todo, y será el puerto por donde también marche, porque la novela se inicia efectivamente con el último ballenero, que no vamos a decir si vive o muere para mantener un poco de emoción, pero con el último ballenero, y será desde ese puerto donde marche Andrea, la protagonista, a París, a vivir. Marcha a Nantes, desembarca en Nantes, vive los sucesos de París, toda la Revolución Francesa. Además es un periodo fascinante, con la toma de la Bastilla, la marcha de las mujeres hacia Versalles. En realidad la revolución la montan las mujeres, la Revolución Francesa, por la subida del precio del pan, porque volvemos a lo mismo. La economía doméstica es la base de la economía, de la sociedad y de la política. ¿Y quién se ocupa no de los grandes apuntes económicos, sino de que en todas las casas haya un plato para comer o para cenar? Pues normalmente, en la mayoría de los casos, son las mujeres. Entonces ese no tener que comer es lo que hace realmente, lo que desemboca en la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa. Y las mujeres se ven en la novela, la protagonista se ve en la novela, desde el principio forman sociedades, hermandades, para agruparse, para protegerse, y llevan su cuaderno de quejas ante la Asamblea Nacional y reclaman cuestiones, lo del género, que nos parece ahora una cosa así como tan moderna, pues ahí está cómo lo reclaman, ¿no? Tendrán el mismo tratamiento en el lenguaje. Ya es una discusión que viene de lejísimos, ¿no? O sea, que cuando yo te preguntaba que cómo te definías y lo de los pronombres, a lo mejor. A lo mejor, ¿no? A lo mejor. A lo mejor. Oye, aparte que tú, o sea, ignórame cuando quieras y di lo que tengas que decir, que será más interesante que lo que yo te pregunte. Cuando pones... Pregúntame a qué huele la novela. ¿A qué huele la novela? Sí. ¿A qué huele la novela para ti? Porque yo sé lo que huele para mí. No me esperaba esa pregunta, que no. Me encanta que me hagas esa pregunta. Yo sé lo que huele cada historia para mí, pero es verdad que para qué. No, yo creo que es una novela que realmente, sobre todo en los episodios de la guerra, yo creo que llega un momento en que hueles el barro, hueles la mierda de los caballos, la mugre, los piojos, el frío, las hogueras, la pólvora. Es una novela, yo creo que te provoca muchísimas sensaciones, porque es una novela que está
basada documentalmente en actas municipales, testamentos, que por ejemplo los testamentos son una fuente increíble de datos, porque claro, el testamento del marqués de Vistalegre acumula, como eran tantos a repartir entre los bastardos, los legales y los no sé qué, acumula tantísimos detalles de que si el tarrito de cerámica es de no sé dónde, la alfombra está de Turquía tejida con tales ilustraciones, es tal el detalle que llega a alcanzar, que te da una información muy rica. Y luego hay actas municipales, me pateé los archivos, hay todo. Además, sí que me gustaría resaltar que a veces la gente la lee y dice, madre, es imposible, qué imaginación. Bueno, pues no. O sea, son todo episodios reales y verídicos que sucedieron tal cual. Desde el muerto que le tienen que matar 4 veces porque falla todo y al final poco menos que el verdugo ya se suicida porque no tiene capacidad de matarle. El fraile incontinente, Es que, te decía antes, digo lo del pincel fino, porque y estoy pensando que verdad, me viene a la memoria cuando estaba leyéndolo, y eso, el momento dices tú, tengo frío, o huelo la humedad del Claro, mar, porque el frío y la humedad es una constante. Son siglos, además, claro, el clima es algo que también nos influye. Yo creo que quien escriba desde este momento, en este presente, ineludiblemente tiene que hacer alguna referencia al cambio climático, porque realmente las consecuencias las estamos viviendo y se ven, ¿no? Y en este momento es un momento de mucho frío. Cuando ellas marchan, imaginaros cuando marchan, que llevan el carro, porque claro, ellas tiran del carro con su fuerza humana, no tienen ningún animal, con el barro, cuando entran en la posada tan cubiertas de barro que parecen pues como 2 figuras de... Claro, se asusta todo el mundo al verlas, ¿no? No hay espejos para mirarse. Eso, hay anécdotas realmente muy, muy guapas. Y decías, la Revolución Francesa se inicia, como dices, por la subida del precio del pan y el no poder realmente dar de comer a tus hijos. Una mujer o un hombre que está en la ruina es más fácil pues que termine desembocando. Pero ¿qué hace que una persona que está acomodada rompa esa barrera mental y se lance a lograr más, a conquistar derechos que no tiene, a luchar por...? Hay un poema fantástico que sería incapaz de reproducir ahora, y si me pongo a buscarlo, no tengo el móvil aquí. Hay un poema fantástico que dice cómo fabricar un héroe, ¿no? Y en realidad el poema lo que viene a decir es eso, que pone una persona en una situación absolutamente desesperada, cómele la cabeza, dale una idea, dale una bandera y morirá por ella. Ya tienes un héroe, ¿no? Carne de cañón fabricaste en un momento, ¿no? Entonces realmente cuando se dice que el detonante fue que se corrió el bulo de los pasteles de María Antonieta, que no hay pan, pues dele pasteles. Esa famosa frase, pero claro, también volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? La culpa de todo la tuvo Yoko Ono. Pues en este momento la culpa de todo la tuvo María Antonieta. Siempre hay algún personaje en la historia, me cachis en la mar, casualmente una mujer... Una Helena de Troya, que tiene la culpa de todo, efectivamente, la nariz de Cleopatra, siempre hay que encontrar algo. Y en este caso acusan a María Antonieta cuando en realidad la corte de Versalles era un delirio. De hecho, uno de los episodios que se recoge es que los reyes cobraban por verlos hacer sus menesteres. Tú cobrabas por visitar y ver al rey comer, pero luego si le querías ver cagar, pagabas un plus más. Pero había reales colas cuando era la hora de la comida y la hora de tal. Las colas en Versalles eran enormes de gente del pueblo que pagaba por ir a ver a los reyes hacer sus menesteres. Luego ya pusieron un cuarto de menesteres y ya, por lo menos eso lo hacían en privado. Y sí, las colas eran tremendas. Sí, hay una pregunta que suele no gustaros, pero a mí me gusta hacer. Y es que digo... Ahora que volvemos al tema del marketing y la urgencia, digo, si yo te doy 20 segundos solos para decirme tienes que leer mi libro por esto,
¿Cómo lo definirías? ¿Cómo me convencerías? Yo creo que si quieres leerlo, es una parte muy desconocida de la historia y te prometo que te meterás dentro de un barril de pólvora y un canto a la libertad, pero sobre todo la inmersión. Vas a entrar en el siglo XVIII, ya excedí de los 2 minutos, pero esto era por explicarlo en demasía. Pero yo creo que sí, me había hecho una entrevista a Zenda y yo había dicho de qué iba el libro y el titular que lo puse era de pólvora y libertad, porque realmente yo creo que son las dos claves de la novela, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, ella es Pilar Sánchez Vicente, este libro es La hija de las mareas. Podéis preguntarle cualquier cosa y si ella lo considera oportuno lo responderá. Encantada. Creo que tengo por ahí alguna compañera o si no, os acerco yo el micro. Si hay alguien interesado en hacer alguna pregunta desde el público, y si no, lo que os voy a decir es que por favor os acerquéis, la saludéis y que si tenéis el libro y lo queréis firmado. ¿Es aquí o allí, al final? Sí, los que están aquí pueden firmarlos aquí y ahora nos iremos a la caseta para la gente que se ha perdido la presentación para que pueda venir y charlar contigo y firmarles más ejemplares. Pero si ustedes están aquí y quieren que Pilar les firme el libro, por favor, aquí está. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pilar, un placer. Un verdadero placer. Muchísimas gracias por invitarme, que es un lujo estar en esta feria con la maravilla que lo tenéis organizado. Con nuestra abuelita. Me encanta, además, el cartel me encanta. Nuestra abuelita acompañándonos. La abuelita con la radio. Además es verdad, luego te vas a los clubs de lectura y la mayoría son mujeres mayores. Los jóvenes ahora ya están en el WhatsApp y en otras cosas, y los booktubers y youtubers, pero las abuelitas son unas grandes lectoras, quizá por las pocas oportunidades que tuvieron. Y las que han ido abriendo pues muchos vicios como lectores, claro, entre nosotros, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.